Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a tener una clase bastante interesante también porque vamos a revisar cómo se ejercen los derechos, qué efecto tiene ese ejercicio de derechos, cuáles son los límites al ejercicio de los derechos. Después vamos a ver qué ejercicio de derechos tenemos frente a los bienes, qué cosas constituyen el patrimonio, qué cosas no forman parte del patrimonio, qué cuestiones, digamos, podemos hacer con nuestro patrimonio. Después también vamos a tener, digamos, algunas cuestiones relacionadas a lo que es el origen legal de nuevos derechos patrimoniales según el nuevo Código Civil que antes no estaba contemplado. Y finalmente vamos a ver de qué se trata, digamos, lo que llamamos cosas, ¿sí? Y obviamente, finalmente vamos a ver qué tipo de acciones podemos tener cuando existe una obligación legal, como que una persona te deba plata, bueno, cómo hacer para protegerse de que no haya fraude o algún tipo de acciones que vamos a analizar con detenimiento. Pero bueno, vamos con lo primero, ¿sí? ¿Qué es el ejercicio de los derechos? ¿A qué llamamos ejercicio de los derechos? Bueno, esto lo tenemos que emparentar, digamos, de forma muy cercana a lo que son los principios generales del derecho y sobre todo el principio de la buena fe, que esto lo he mencionado en otras oportunidades, pero me parece fundamental seguir poniendo énfasis en esta cuestión porque la titularidad del ejercicio de los derechos no nos habilita a hacer un ejercicio abusivo de un derecho o de una obligación. ¿Qué quiero decir con esto específicamente? Que un ejercicio del derecho, de cualquier derecho que tengamos, no puede constituir un acto ilícito, ¿sí? Ningún acto puede ser ilícito para ejercitar, hacer el ejercicio de un derecho. ¿Se entiende? Eso se llama ejercicio abusivo del derecho y es contrario a la ley. Esto hablamos cuando se exceden los límites impuestos por la propia ley. Entonces, eso como para empezar. Tengamos en claro que la regla general es, tenemos todo el derecho a hacer valer nuestros derechos, a ejercitarlos, a ponerlos en práctica, a defenderlos, a hacerlos valer, siempre y cuando esa defensa o ese accionar no constituya un acto ilícito. ¿Por qué? Porque en el caso de que eso suceda, violamos un principio general del derecho que, como bien saben, es una de las fuentes obligatorias del derecho argentino. Entonces, me parece clave tener en claro justamente esto, ¿sí? Ningún ejercicio del derecho puede constituir un acto ilícito, ¿sí? Después aparece el orden público, otra cuestión que ya también hemos conversado, pero que me parece fundamental retomar. ¿Por qué? Porque el orden público es cuando al Estado le interesa garantizar pisos mínimos sobre determinadas materias, ¿sí? Por ejemplo, a nivel laboral, ya lo hemos charlado también en otras oportunidades. Bueno, a nivel laboral existen regulaciones que no pueden ser violadas, más allá de que deba ser trabajo registrado y todo lo que ya sabemos. Les doy un caso concreto. ¿No se puede alterar el orden público? Un ejemplo de eso es, yo no puedo como empleador pagarle a un empleado, ¿sí? Para que trabaje más de lo que la jornada de ley de contrato de trabajo exige. ¿Por qué? Porque ahí estamos violando el orden público, estamos alterando, ¿sí?, lo que el Estado dispuso como regla a seguir. Entonces ahí tenemos que tener muy presente eso. El orden público es inviolable, por más que haya consentimiento de las partes. Para eso se mete el Estado. Porque ahí la autonomía de la voluntad de las partes, el margen de discrecionalidad, es menor. ¿Sí? Siempre se tiene que manejar dentro de los parámetros establecidos por el Estado. A eso llamamos orden público.
y no puede ser dejado sin efecto. Es decir, yo no puedo convenir con mi empleado, o si yo soy empleado, con mi empleador, bueno, laburo muchas más horas de lo que la ley indica como jornada máxima, porque total así yo lo quiero. No se puede. Legalmente no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe el orden público. ¿Qué es el orden público? Los pisos básicos, mínimos, establecidos por el Estado, y es cuando al Estado le interesa regular una determinada materia. Ocurre mucho en el derecho de familia, ocurre mucho en el derecho laboral y en el derecho penal, por ejemplo, también. Entonces, eso me parece fundamental que quede claro como principio de esta clase. Después tenemos el fraude a la ley. Bueno, temazo. ¿Por qué podemos afirmar que cometer un fraude a la ley es ineficaz? Básicamente porque si actuamos contrario a la ley, ese acto jurídico en sí pasa, ¿sí? Pasa a ser ineficaz, no es válido. Es decir, no puede existir legalmente un acto jurídico que tenga como fin eludir una prohibición de la ley. ¿Se entiende? Entonces, esto volviendo al caso de el trabajador que conviene con su empleador trabajar más horas de lo que la ley dispone, bueno, no se puede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente se está eludiendo una ley, una prohibición. ¿Qué remedio tiene esto? Una sentencia. La sentencia, cuando se habla de la justicia, recordemos la clase anterior, una de las obligaciones que tiene como servicio a la ciudadanía es garantizar una sentencia justa en un plazo razonable. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que la sentencia que se aplique ante un caso de un acto jurídico que tuvo como fin eludir la ley, ¿sí? Eludir las prohibiciones que establecía X ley. Esto es fundamental para que quede claro lo importante que es estar apegados, ¿sí? Apegadas al cumplimiento de la ley. Porque mucha gente se cree piola, eludiendo las leyes, violándolas, y lo que no entienden es que después, en una sentencia, su señoría, un juez o una jueza, está obligado a aplicar la norma que ese acto jurídico cometido por X persona se eludió. ¿Se entiende esto? Entonces, acción de fraude a la ley, ¿cuál es el remedio? La sentencia judicial. ¿Qué tiene que contener la sentencia judicial? La norma que ha sido eludida y o violada. ¿Se entiende esto? Bien. Después, en cuanto al ejercicio justamente de los derechos, tenemos el tema de la renuncia. ¿Nosotros podemos renunciar a el ejercicio de nuestros derechos? Bueno, la respuesta no, ¿sí? Está prohibida la renuncia general de las leyes. Es decir, yo como consumidor, ¿sí? Yo les vuelvo a dar el caso del celular porque me parece, digamos, como lo más cercano a la actualidad. Si yo compro un celular y dentro de las garantías y derechos que yo tengo como consumidor, ¿sí? Existe, no sé, el hecho de que tenga X cantidad de tiempo para que me den un producto sustituto en caso de que venga fallado, asistencia técnica, etcétera. Bueno, yo todos esos derechos no los puedo renunciar. No los puedo renunciar, ¿sí? Como regla general, no se puede renunciar. ¿Y saben por qué? ¿Qué basamento filosófico tiene esto? Esto es algo muy interesante. Porque si los ciudadanos pudiéramos, de alguna manera, renunciar a las leyes, estas se volverían no obligatorias. Entonces, se produce un descalabro absoluto en el sistema jurídico positivista argentino, que como basamento fundamental tiene que las leyes son obligatorias. Entonces, de vuelta, no existe la posibilidad de renunciar a los derechos. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque si eso ocurre, bueno, transformamos a la ley en algo optativo. Yo elijo si cumplo tal ley, yo elijo si no cumplo tal ley,
tal ley me cae simpática, qué sé yo, tal ley me da cosa patrimonial. Cuando digo cosa patrimonial estoy diciendo me perjudica económicamente cumplir con esa ley, entonces evado, como tener una persona no registrada trabajando. Bueno, esas cuestiones, ¿sí? Son absolutamente irrenunciables. Cuando digo irrenunciables, vuelvo a repetir, es no se canjean, no se enajenan, no se renuncian, se ejercen, ¿sí? Bien, vamos ahora a la parte de los bienes, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de bienes, obviamente tenemos que hablar de patrimonio, ¿sí? ¿Qué es el patrimonio? Es el atributo, ¿sí? Es un atributo de una persona, ¿sí? ¿Cómo está compuesto? Bueno, hay como dos cuestiones, digamos, que están vinculadas entre sí, pero hay que marcar una diferenciación. Por un lado está la relación de la persona con los bienes. Ejemplo, yo compro un departamento y soy titular de ese departamento, con lo cual la relación jurídica que yo tengo es de dominio, ¿sí? Es mi propiedad, con lo cual ahí se establece una relación jurídica. Y después, obviamente, la relación de los bienes con el valor económico, ¿sí? Hay bienes que, por supuesto, un departamento tiene un valor económico. Hay otros bienes que no. Pero acá me parece algo fundamental del nuevo código y por eso, digamos, está bueno ir analizándolo, porque realmente es interesante ver cómo se ha ampliado el derecho civil y se ha vuelto un derecho más social. Uno de los derechos que se incorporan son los derechos colectivos de ambiente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que evidentemente el derecho al ambiente es un derecho colectivo que debe ser respetado y debe ser garantizado por el Estado, por las empresas, como lo dije en la clase anterior, ¿sí? El antiguo código no lo contemplaba. Después hablamos de los métodos, digamos. Hay un método subjetivo que es una persona individual o jurídica. Esto era el viejo código, únicamente contemplaba esa posibilidad. Y después está, ahora, como les acabo de decir, los pueblos originarios tienen derecho a su tierra, ¿sí? A poseer su tierra, a tener dominio sobre su tierra, más allá de que lamentablemente en nuestro país esto todavía más allá de lo legal, en lo fáctico estamos años luz de que se cumpla. Eh, Hay ciertas personas que creen que todavía estos derechos no se deben hacer valer o garantizar, lo cual es una vergüenza porque según el nuevo Código Civil y Comercial queda reflejado absolutamente la intención que tuvo el legislador a la hora de proteger, ¿sí?, el patrimonio, ¿sí?, de los pueblos originarios. Esto es importantísimo. Y bueno, a nivel objetivo tenemos los bienes susceptibles de apreciación económica, como el antiguo código, por ejemplo, no contemplaba el cuerpo humano, ¿sí? Y hoy sí. Hoy el cuerpo humano está regulado, está legislado y hay determinadas cuestiones del cuerpo humano que sí forman parte de lo que es el patrimonio. Pero eso ya lo vimos en la clase pasada con respecto a qué cosas se pueden utilizar del cuerpo humano y cuáles no. A ver, en resumen, hasta acá. Nuevo código que contempla el derecho de propiedad de los pueblos originarios, el derecho sobre el cuerpo humano y los derechos de incidencia colectiva. Vuelvo a repetir, derecho de incidencia colectiva es algo que si bien nos afecta personalmente, también afecta a todo un gran grupo de personas, como por ejemplo el derecho a un ambiente sano contemplado en la Constitución Nacional y ahora reflejado en el nuevo Código Civil y Comercial. Esto como para que vean, cuando hablamos de la constitucionalización del derecho privado, bueno, estos son avances, ¿sí? Antes no existía esto, antes simplemente se reflejaba lo que era la persona, los atributos y qué efecto, se terminó. Ahora se incorpora los intereses de los grupos, se incorporan, perdón, los intereses de los grupos de personas, por eso incidencia colectiva, y también de los pueblos originarios.
Ahora bien, en cuanto a los bienes, ¿qué es la titularidad del bien? Bueno, las personas son titulares de derechos individuales sobre los bienes que integra su patrimonio. Ejemplo, yo tengo un departamento, bueno, sobre él puedo venderlo, puedo alquilarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en cuanto a las cosas, ¿sí? Esto es muy importante. Una cosa no puede ser titular de derechos. Esto tengámoslo bien en claro. Cuando hablamos de cosas, tenemos que pensar en lo material y definir que el derecho de dominio es inmaterial y recae sobre una cosa, ¿sí? Y que es susceptible de tener un valor económico. Obvio, yo compro un departamento, lo pongo en alquiler, bueno, eso que recibo del alquiler justamente tiene que ver con una cuestión material, un valor patrimonial, ¿sí? Tiene un valor económico. ¿Cómo definimos patrimonio? Bueno, muy simple. Conjunto de derechos de las cuales, derechos patrimoniales de las cuales una persona es titular. ¿Qué características tiene el patrimonio? Bueno, primero universalidad jurídica. Es decir, una cosa reemplaza a la otra. A ver, quizás es difícil explicarlo, pero voy a dar dos ejemplos. Sobre el tema departamento, yo soy el dueño de un departamento, lo vendo, bueno, dejo de tener el dominio sobre el departamento, pero sí soy titular del dinero que yo recibo por la venta de ese departamento. Y eso forma parte de mi patrimonio. Y otra cosa importante, porque mucho se ha hablado en la Argentina sobre el tema expropiación, confiscación y demás, lo cierto es que cuando hablamos de universalidad, tenemos que pensar que la expropiación no es confiscación. Es un grave error que muchos utilizan, sobre todo para darle un tinte político en algunas cuestiones. Lo que ustedes tienen que saber de expropiación es muy simple. Primero, que está contemplado en la Constitución Nacional. Ya de ahí partimos que ocupa el bloque constitucional, es decir, el vértice del ordenamiento jurídico argentino. Pero fíjense una cosa, supónganse que yo tengo un departamento y el estado donde vivo, ¿sí? El municipal, el provincial o el nacional, quiere hacer una autopista. Bueno, ¿qué puede hacer con eso? Expropiármelo. ¿Bajo qué argumento jurídico? La utilidad pública. ¿Sí? La utilidad pública implica que, digamos, mi bien, ¿sí? Pasa a ser, digamos, relativo frente al bien público por la obra que se va a realizar. Ahora, esta es el meollo de la cuestión. Entonces, ¿qué? ¿Con esa excusa me sacan el departamento y me quedo sin nada? La respuesta es no. La expropiación, lo que dice claramente, y no hay margen para la duda, es que ante justamente ese acto de expropiar, a mí me corresponde una indemnización, previa indemnización. ¿Se entiende? Entonces, si el Estado quiere construir una autopista donde está mi departamento, primero me tiene que pagar, ¿sí? Y después sí aplicar la ley de expropiación, donde efectivamente van a realizar X obra. Después, bueno, otra característica del patrimonio es que es necesario. ¿Qué significa que sea necesario? Que todos y todas tenemos aptitud patrimonial, aunque no tengamos patrimonio. ¿Se entiende esto? Porque parece que si no el patrimonio es únicamente para las personas que tienen bienes. No, el carácter filosófico, ¿sí?, de lo patrimonial es que es necesario. Entonces todas las personas tienen aptitud para poder tener patrimonio, ¿sí? Y después hay un capítulo que es interesante, que es el de patrimonio separado, ¿sí? ¿Qué son los patrimonios separados? Bueno, yo lo podría decir como desprendimientos transitorios patrimoniales, como puede ser un fideicomiso. El texto habla de una persona, ¿sí?, que tiene un hijo o una hija, no recuerdo bien, con discapacidad y tiene que irse a vivir al exterior y entonces le deja qué sé yo, 2 departamentos, creo que dice el ejemplo, en fideicomiso una asociación civil, ¿sí?, para que cuide ese patrimonio. Ahora bien, eso implica que yo
¿Me desprendí por completo? No, por supuesto que no. Sí me desprendí de la administración, ¿sí? Es decir, le estoy dando a esa asociación el poder, ¿sí? ¿Para qué? Para que administre mis bienes mientras, ¿sí? Yo no estoy en el país o estoy abocado a otra cuestión y no puedo hacerme cargo, ¿sí? De esas cuestiones. Es una cuestión de utilidad. Existe, está regulado y está permitido por la ley, ¿sí? Bien, vamos casi a lo último, que es la inenajenabilidad, me salió increíble, del patrimonio general. ¿Qué bienes están excluidos? Bueno, ¿qué cosas no pueden ser puestas a la venta, para ponerlo en criollo? Ropas y muebles del deudor, instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, bienes afectados a cualquier religión. Eso es una característica que tenemos en la República Argentina, es decir, una iglesia no puede ser ni embargada, ni ejecutada, ni enajenada, justamente. Los alimentos, esto es otra de las cosas fundamentales, y las indemnizaciones, por ejemplo, por daño moral, ¿sí? También entran dentro de lo que es la inenajenabilidad, segunda vez que lo digo bien milagrosamente, del patrimonio general, ¿sí? Bien, vamos a lo último, que son los efectos, ¿sí? ¿Qué efectos tenemos a la hora de proteger una creencia, proteger un crédito, proteger una deuda que tenga algún deudor o alguna deudora con nosotros y nosotras? Bueno, para eso hay 4 acciones, ¿sí? Pero básicamente son las que voy a mencionar ahora. En primer lugar, la acción revocatoria o de fraude. ¿Qué significa esto? Significa que es una garantía, ¿sí?, que tiene el acreedor y persigue ejecutar un bien. ¿Esto cómo se hace? Bueno, yo por ejemplo, alguien me debe X cantidad de plata, ¿sí? Y veo que tiene en el registro de la propiedad inmueble determinados inmuebles y de repente se lo transfiere a otra persona, ¿sí? Bueno, eso es una acción fraudulenta porque estuvo tendiente a dañar al deudor y al pago, a la obligación. Volvemos al concepto inicial, eso es fraude a la ley. Por eso el Código Civil nos da la posibilidad, ¿sí?, de una acción revocatoria de fraude, que es justamente revocar esa acción fraudulenta. Revocar es dar marcha atrás, como si eso no hubiese existido. En segundo lugar, existe la acción de simulación. ¿Qué es la acción de simulación? Bueno, procura salvar la integridad del patrimonio del deudor, demostrando que si bien los bienes, ¿sí?, del deudor, ¿sí?, eh, fueron enajenados, siguen siendo patrimonio de esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Fulano tiene una deuda conmigo y lo que hace es dárselo a un amigo, ¿sí?, para que, digamos, de alguna manera no forma parte de su patrimonio, entonces no lo puedo embargar, no lo puedo ejecutar, pero fue una acción fraudulenta. Se simuló un desprendimiento patrimonial que no es tal, porque si se lo das a tu mejor amigo pasa a ser lo que se llama testaferro, que eso, bueno, daría para una clase entera para hablar de lo que es la figura del testaferro. Y después tenemos la opción subrogatoria, es un poco compleja, pero básicamente es, digamos, justamente subrogar el rol, ¿sí?, que tiene el deudor con el acreedor. Y después tenemos la acción directa, que es, para poder cobrar lo que nos deben, podemos atacar directamente las ganancias del deudor, ¿sí?, como puede ser justamente los ingresos por alquileres, ¿sí? Entonces, todas estas acciones, tanto la revocatoria, la de simulación, como la subrogatoria y la acción directa, son acciones tendientes a que no existan fraudes a la ley, a que se actúe con el principio de buena fe. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les dije,
Una de los deberes que tiene el Poder Judicial es garantizar una sentencia justa y en un plazo razonable, y también la ejecución de la sentencia. Bueno, la ejecución de la sentencia tiene que ver con estas acciones. ¿Alguien me debe guita? ¿Sí? Bueno, ojo, porque, entre comillas, se puede portar mal, entonces el derecho civil, a través del nuevo código, y esto también estaba contemplado en el código anterior, nos da la posibilidad de protegernos con este tipo de acciones que dan lugar a indemnización, ¿sí? Vuelvo a repetir, la revocatoria, la de simulación, la de subrogación y la de acción directa. Todo esto tendiente ¿a qué? A que nosotros podamos hacer ejercicio legítimo de nuestro derecho, que es cobrar una deuda que nos deben, que tenemos a favor y que ya está lista para ser ejecutada. Después, por último, la autora vuelve a tomar el tema de los pueblos originarios. Yo vuelvo a repetir que es un tema de suma importancia, porque si hablamos de bienes, de dominio, de derechos reales, bueno, los pueblos originarios, previo a este código, si bien la Constitución los menciona y demás, el Código Civil lo refleja claramente en el derecho que tienen los pueblos originarios a poder, ¿sí?, poseer sus tierras de acuerdo a su historia, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su pertenencia. Entonces, esto es súper importante como avance y como incorporación del nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, nada más, hemos llegado al final de la clase, espero que les haya gustado y obviamente todas las dudas, todas las inquietudes, lo dejamos para el debate de la próxima clase. Les mando un fuerte abrazo a todos y a todas y bueno, nos reencontramos en el próximo Zoom. Un abrazo muy grande y que tengan una linda semana. Adiós.